Lamentablemente, el mundo no pudo quedarse impávido. Reaccionó a favor, en contra, con estupor, con cuestionamientos, con felicidad, porque cayó uno de los regímenes más angustiantes, no solamente para América Latina, sino para una gran parte del mundo. Nicolás Maduro, que debió haber sido un buen sucesor del chavismo, se convirtió en el látigo que fustigó a los venezolanos hasta el nivel de que más de 8 millones de ellos salieron al exilio de una u otra manera. Llegó un gobernante de derecha, conflictivo, totalitario, pero que de una u otra manera, por cosas que hoy vamos a analizar en este programa, decidió extraer de las entrañas de su país a Nicolás Maduro en el momento que estaba descansando con su pareja, su señora, y el mundo aplaudió, cuestionó, criticó. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasó en Venezuela para que llegáramos a esa situación? Muchos de los otros latinoamericanos que a veces hablaban de una manera ligera, decían, nosotros pudimos con Trujillo, nosotros pudimos con fulano de tal, sin embargo los venezolanos no han podido con Maduro. Tenemos esta noche dos doctores médicos que a la vez, de una u otra manera, han diversificado sus conocimientos y tienen mucho que hablar del caso de Venezuela. Tengo conmigo al doctor Joaquín Alberto Ramírez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, médico, nutricionista, pero a la vez un indagador de la historia. Conjuntamente con él tengo al doctor Eduardo Gotro de Win, también médico, especialista en vías respiratorias y cirugía torácica, pero también escudriñador de la historia, quien vivió en carne propia ambas etapas de la Venezuela, antes del chavismo, durante el chavismo de Hugo Chávez y luego también estuvo de visita en Venezuela con Nicolás Maduro. Este programa promete. Vamos a saludar a estos dos invitados de lujo que tenemos esta noche y entonces iniciamos de inmediato. Queridos doctores, un abrazote para ambos. Muchas gracias por estar aquí. Sé que ambos son personas muy ocupadas y sacaron de su tiempo para que diéramos un poco de luz a la población en relación al tema. Gracias. Muy contento del reencuentro porque con el doctor Eduardo Gotro compartimos la clínica. Yo el área de seguro, en ese momento era supervisor de una ARS que se regía por la clínica y él, lógicamente, en sus funciones de neumólogo. Y ahí nos tropezábamos en los pasillos de la clínica. Wow. Ahora podemos volver otra vez a encontrar acá. Doctor, vamos a aprovecharlo inmediatamente usted. De manera sucinta, ¿qué pasó en Venezuela? Hugo Chávez era verdaderamente un líder, era un líder de izquierda, el pueblo lo quería, o realmente fue un mago que pudo encandilar a la población. Primero, vamos a empezar por ahí. Bueno, Hugo Chávez fue un reformador, porque había el llamado socialismo real, el socialismo que nosotros conocíamos sobre Marx, Engels y Lenin, pero hubo un pensador alemán llamado Hans Dietrich Stephan, que creó el concepto del socialismo del siglo XXI. Este es un socialismo con economía mixta, un socialismo de desarrollo humano integral, un socialismo de participación comunitaria, y entonces ese estilo fue que adoptó Chávez y tuvo realmente un gran arraigo popular. De hecho, en la gestión de Chávez, él hizo 9 procesos electorales, 8 lo ganó, y un solo lo perdió por un 1%, y ese 1% él lo reconoció. La constitución chavista es una constitución que tiene el referendo revocatorio, que es una herencia de los tiempos de Lenin. Cuando la revolución rusa triunfó, el soviet era eserista, el Partido Socialista Revolucionario, o sea, contrario al partido bolchevique.
Entonces Lenin, buscando la manera de cómo manejarse esa situación, no nos vamos a crear la revocación del mandato, que todos los demás partidos políticos, incluyendo el PLD, tienen la revocación del mandato. Chávez puso la revocación del mandato en la Constitución y recuerden, esta crisis política viene a raíz de cuando la oposición solicita la revocación del mandato y entonces las autoridades post-chavistas, yo le llamo, pues no, para mí no se comparan a la gestión de Chávez, comenzaron, como decimos los dominicanos, a amarrar la chiva, darle vuelta, a buscarle la quinta pata al gato. Allá dirían a mamar el gallo. Así que dicen allá. Claro. Ok. Y entonces no lo realizaron. Y a partir de ahí comenzó la crisis política que incluso acá, siendo Nailon Medina presidente, le correspondió en un momento determinado mediar la crisis. Y recuerden que aquí estuvo el hermano de la presidenta encargada, ahora en Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez. Un poder. Son dos enorme. poderes, porque lo que uno observa, a menos que Eduardo, que tú allá tenga otra, una visión de resonancia magnética, los Gómez tienen la parte institucional, o sea, la vicepresidencia le toca a ella y la presidencia de la Asamblea Nacional, que es de una sola Cámara, le corresponde a su hermanito. Okay. De hecho, quien la juramentó fue su hermano. Ahí vamos, doctor. Sí. ¿A usted le tocó estar en Venezuela, en la Venezuela de Chávez? Yo llegué a Venezuela el 11 de enero del 91. Inmediatamente al otro día me asimilé al hospital. Durante el tiempo que estuve terminando un posgrado, que comencé aquí, y haciendo el otro, completando el otro, fueron los dos intentos de golpe de Estado de Chávez. Ajá. Y Chávez estaba preso. Yo estuve en el proceso de la destitución de Carlos Andrés, del presidente interino, el señor Prieto, y luego cuando el Congreso convoca las elecciones y comienza Caldera con su campaña basado en lo que él llamaba las chiripas. Las chiripas allá son las cucarachitas pequeñas, lo que aquí decimos las curianas. Las curianitas. ¿Y por qué Caldera monta su campaña política sobre esto? Porque en Venezuela hubo un vacío de poder. Carlos Andrés Pérez, con todo el poder de AD, de los adecos, desbordó o ya agotó un sistema. Y llega un momento en que ni ADEC ni COPEI le daban respuesta al pueblo. Entonces, Carlos Andrés Pérez, que ya venía con mucha experiencia política, que había venido de un ejercicio del poder exitoso, que conocía al pueblo venezolano, como Balaguer conocía aquí el pueblo dominicano. Entonces, es cuestionado en el poder por fuerzas que venían creciendo, principalmente con una izquierda dirigida entre ellos por Aristóbulo Turi, que ganó la alcaldía de Caracas, y un gran que supo hacerse de ese descontento que había. Había un descontento político tan grande y un vacío de poder tan grande que ya se había roto el juego de intercambio entre ADEL y COPEI, COPEI y ADEL. Y ADEL. Entonces, llegó un momento en que no sabían quién poner. Incluso una oferta atractiva fue incluso Irene Sáez, que había sido Miss Universo, que había estudiado ciencias políticas, pero que no sabía de política práctica y nunca había ocupado un cargo administrativo. Okay. Entonces, en ese vacío de poder, cuando destituye a Carlos Andrés Pérez por asuntos políticos, o sea, la historia, Carlos Andrés Pérez dijo una serie de cosas que se cumplieron a rajatabla, se cumplieron como palabra de Dios. Entonces, por asuntos políticos, por dirijadas políticos, el Congreso dividido, incluso Carlos Andrés Pérez con oposición dentro de su mismo grupo parlamentario. Destituye a Carlos Andrés Pérez, nombran a Prieto, y el doctor Prieto, que era un intelectual de mucho prestigio, pero no era político tampoco. Viene a ser pitcher de tapón en una situación como esta, donde ya había una demanda social, porque la deuda social de Venezuela era inmensa. Entonces, ¿qué hace Venezuela? El pueblo
sacan a Caldera. El Caldera histórico, ya muerto Betancourt, eran los dos líderes históricos que quedaban, que habían. Betancourt ya estaba muerto y Caldera viene como extrapartido. Caldera hace un grupo extrapartido, incluso le llamó las chiripas. Con eso gana de calle. Y el pueblo venezolano y las clases dominantes y la clase intelectual pensó lo mismo que todos vimos, que Caldera iba a ser un ente de transición y lo hizo. Entonces Caldera, como ente de transición, sabiendo que no tenía futuro político, que era solamente un mandato, indulta a Chávez. Chávez era un licenciado en ciencias militares. Chávez no era político, era un teniente coronel. El líder del golpe de Estado era Arias Cárdenas. Pasó lo mismo que pasó en Cuba. Oye, eran tres. Chávez se alzó con el santo de la limosna. Pero realmente el de mayor nivel intelectual era Arias Cárdenas. Y Chávez, maniobrando, los desplaza a todos. Para mí Chávez nunca fue izquierdista. Para mí Chávez lo que hizo fue quizás leerse un manual y buscar una vía alternativa. Y se lanza, entre comillas, a izquierda. ¿Pero cree usted que el pueblo se sintió bien con el mandato? Porque Chávez le da respuesta en ese momento del vacío. Es un hombre fuerte, es un militar. Recuérdate, el militar anterior que gobernó Venezuela y que realmente tuvo un gobierno exitoso fue Pérez Jiménez. Entonces, Pérez Jiménez, que le mete los cohetes al desarrollo de Venezuela, es el que hace realmente todas las grandes avenidas, el que hace la Machado, el que hace los elevados, el que reforma toda la estructura urbana de Caracas. Y Pérez Jiménez hizo lo que le demandaba o lo que habían planteado una serie de intelectuales, entre ellos el mismo Ulapiete que decía, hay que sembrar el petróleo. De esa bonanza que venía a Venezuela, de los años 50, 60 y principios de los 70, en el cual los venezolanos viajaban en avión por la mañana a Miami y volvían en la tarde llenos de mercancía y se conocieron, está barato, dame dos. ¿De cuánto es ese sombrero? Tanto, está barato, dame dos. Cuando el bolívar se puso a la par del dólar. Entonces, cuando esa danza de los millones por el petróleo, eso lo aprovechó Pérez Jiménez llevándose de cosas que habían planteado, entre ellos Ulapietri, de que el petróleo había que invertirlo. Entonces, el impulso industrial, todo el complejo industrial de Venezuela, quien termina de darle el espaldarazo a Pérez Jiménez. Perfecto, doctor. Un minuto para ver si tiene alguna opinión diferente al doctor Gautreaux, porque venimos en un segundo bloque ya al caso de Maduro. Ya sabemos que de una manera u otra. Ese concepto del socialismo siglo XXI mezcla marxismo con social cristianismo. Entonces, esa es la mezcolanza, no es un marxismo como el que nosotros conocimos, sino que con esa situación. Y hay un dato, Chávez vivió en Los Minas. Sí, en República Dominicana, y quería mucho a República Dominicana, siempre lo dijo, realmente. O sea, de una u otra manera, aunque él no haya sido el líder del golpe de Estado, de acuerdo al concepto del doctor Gautreaux, demostró que era el líder. Sí, era un líder inmenso. Okay. Ahora bien, Venezuela está pagando los errores de Chávez. Venimos después del segundo bloque. A ver, porque te tengo que corregir o te tengo que rebatir dos cosas que dijiste al inicio. Vamos al próximo bloque, entonces vamos a darle la oportunidad al doctor Joaquín Ramírez. Regresamos en breve.
hablamos de la situación de Venezuela. En el bloque anterior nos fuimos un poco atrás para tratar de entender qué llevó a Venezuela a llegar a la crisis en el que estuvo sometida durante tanto tiempo, en la que todavía está sometida porque hay un gran cuestionamiento de qué va a suceder en Venezuela y cuándo podrá realmente Venezuela poder controlar su destino y si esa diáspora que en este momento está disuelta por muchas partes del mundo, ¿cuáles volverán? ¿Cuáles ya tal vez hayan echado raíces? ¿Cuáles tal vez se sientan todavía inseguros de desandar lo andado? Porque historias hay muchas. Para este programa tratamos de buscar algunos venezolanos que quisieran contar su historia, pero ambos invitados de hoy me dijeron todavía porque tienen miedo y tienen razón de tener miedo. El doctor Gautreaux y el doctor Joaquín Ramírez esta noche nos analizan la situación de Venezuela. Queremos llegar al día de hoy. Sí. Hugo Chávez, de repente, algo inesperado, dice el doctor Leonel Fernández que la maldición de los líderes políticos es el diagnóstico de cáncer. Yo pienso que tal vez se descuidan en el fervor del día a día y no hacen lo que ustedes como médicos saben que debe hacer todo el mundo, que es buscar la parte de la prevención, de la evaluación y del chequeo. O a veces incluso hasta le dan de lado a cualquier situación porque el día a día los arropa. ¿Cuándo le llega la noticia al presidente Chávez? Estaba en Cuba. Se supo de inmediato, doctor Ramírez, de qué era el cáncer del presidente Chávez. Hasta ahora es un enigma o cómo se manejó el tema. Creo que era un miosarcoma, lo que tenía. Sarcoma, eso se supo. Pero al inicio los cubanos lo tuvieron. Fue en bien Venezuela que escondido. se lo que sucede es que en el estilo de izquierda, por ejemplo, los líderes soviéticos siempre tenían una gripe y a la semana se morían, porque la salud es un problema de Estado y nunca se hablaba. Igual pasó con Fidel. Se entregan, se dedican, se descuidan con ellos, y Fidel en un momento determinado tuvo que rescindir a todas las funciones que tenía ejecutivas y quedarse ya la parte de la estrategia, sencillamente. Con Chávez, pienso que a veces se da el principio maquiavélico, que se prefiere a los leales que a los capaces. En muchos sitios yo veo que la gente que tiene las condiciones para hacerle fulano, pero no le tienen confianza. Y se va a hacer con el santo y la limosna, y yo pongo a esta persona que es dócil, que yo lo manejo. Hasta los pastores. Un pastor, la oveja que se desvía, que se pierde, que da mucha carpeta, la sacrifica primero. Las otras que son ordenaditas, que están tranquilas, esas se conservan un poco más. Y ahí, no sé, no tengo datos si por la presión cubana o no, es que viene entonces pasarle la antorcha a Maduro. Pero fue Chávez, dicen que fue Chávez que señaló. Sí, al final lo hizo. Ahora, lo que no sabemos el por qué, yo no podía decir por qué preferir a Maduro, quizá por la presión cubana, porque no me conta. Ahora, fíjense, en esta circunstancia fueron 32 cubanos que murieron, militares y de su organismo de inteligencia. Por lo que discutíamos nosotros, doctora, fuera de cámara hace mucho tiempo, no sabíamos si eran soviéticas, rusas o cubanas. Exacto. Resultó ser que eran cubanas. Exacto. Y qué casualidad. Los 32 cubanos fueron eliminados, 25 soldados venezolanos. Me recuerda un poquito la canción del hombre Maicinicú, donde plantea de que el enemigo entra en nueva guerra y que sube para decir algo y después se vuelve a maldecir. Yo creo que eso es lo que está sucediendo un tanto a Delcy, aunque pienso que Trump tomó sin pensarlo. No, pero vamos a dejar de decir, Paulita, doctor, en la Venezuela de Maduro,
¿qué diferencia de esa bonanza, como usted dice, de la danza de los millones, de todavía ya tal vez el tiempo cuando hubo una situación del famoso corralito, que los venezolanos tenían sus pertenencias pero no podían venderlas, no podían sacar los dólares, etcétera, pero todavía el pueblo comía, vivía, etcétera? Allá, la crisis real de Maduro, cuando usted estuvo la última vez en Venezuela, creo que hace menos de 5 años que usted estuvo en Venezuela, ¿qué constató usted? ¿Realmente el pueblo estaba en una situación de miseria tan grande? ¿Era una propaganda? El gran deterioro comenzó con Chávez. El que realmente le da, el que desmonta toda la producción, el que expropia todas las fincas, el que tumba la producción de petróleo, la producción industrial, todo es Chávez. Y además, el dinero que entró, el superávit que entró del petróleo, porque Chávez se benefició de los altos precios del petróleo. Chávez lo utilizó para politiquería. Pero vamos a Maduro. Interna y externa. Vamos a Maduro, me interesa Maduro. Entonces, ya Maduro recoge un Estado en deterioro, con una presión política inmensa. Número uno, por el asunto de la sucesión. Número dos, por el descontento que había ya con el régimen. Número tres, porque ya una cantidad importante de venezolanos se estaban yendo de Venezuela. Pero algo está ahí, porque yo creo que el éxodo inició con Maduro, ¿no, doctor? ¿Usted qué piensa? No, lo que pasa es que Maduro no tuvo el mismo control del aparato represivo que tuvo Chávez. ¿No será tal vez que Maduro no tenía la capacidad política ni gerencial que tenía Chávez? Tiene menos capacidad. Eso es obvio. Ese es obvio. Chávez incluso en el ejercicio del poder se hizo un estadista. Oye la palabra que te uso. Sí. Se hizo un estadista. Chávez tenía don de mando porque era un militar. Chávez era un líder. Un líder equivocado, pero era un líder. Se hizo rodear de un Y además, equipo, realmente. Chávez tenía un encanto, un ello, Un como carisma. dice, Sí, un ángel claro. que llegó a obnubilar una gran parte del pueblo realmente. venezolano. Y además, Chávez era un líder continental. Llegó a ser en un momento el mayor líder continental de su época. Así es. Volvamos a Maduro. Doctor, Sí. ¿cuándo piensa usted que se produce la real crisis? O sea, vamos a suponer República Dominicana. Todo el tiempo estamos quejándonos, realmente los gobernantes de turno de una u otra manera no han satisfecho las verdaderas necesidades de la población, y volvemos y llegamos a las elecciones y que si votamos aquí, que si votamos allí, que si esto, pero todavía el dominicano no piensa de manera masiva en emigrar, en dejarlo todo, en salir, en vender lo que tienen centavitos para tratar de irse. ¿Cuándo, a su modo de ver, inicia el gran éxodo de venezolanos para el mundo? Cuando le explota la bomba en la mano a Maduro, se van de 8 a 9 millones de venezolanos. Solamente aquí, porque es fácil contabilizar, porque no llegan por la frontera, llegan por el aeropuerto, habían 45.000. De repente. No sé si subió o bajó. Ahora tenemos las cifras de 250.000 venezolanos en República Dominicana. Yo Sí. estoy bien atrasado. Sí, sí. Bien atrasado. Y entonces, el manejo político dado por Maduro es distinto. Fíjense, y decía, se negó al referendo revocatorio, entendía que lo iba a perder. En un momento determinado, la oposición ganó la asamblea unicameral, que fue en el tiempo de Guaidó, que con Guaidó el caso lo usaron distinto al de ahora. En Venezuela, constitucionalmente, hay una ausencia definitiva y una ausencia temporal. Pero el caso de Delcy lo ha manejado como una ausencia temporal, por lo cual la vicepresidenta ejecutiva asume por 90 días, creo que lo establece el artículo 134 de la Constitución venezolana, y 90 días prorrogables. Con el caso de Guaidó, ellos se basaron de una incapacidad mental para Maduro dirigir, y entonces una revocación, el caso es una ausencia definitiva, pero Guaidó, que debió durar 30 días, se cogió más de 6 meses. Entonces cayó Venezuela completamente
en una irregularidad de un lado y del otro. Ahí se agrega dos fraudes. El más reciente de los fraudes, en el cual ustedes recuerdan que Amoroso, quien dirigía el Consejo Nacional Electoral, que equivale a la Junta Central Electoral de aquí, cuando tenía un 20%, dijo que la tendencia era irreversible. Pero solamente eso, vamos a hacer un ejercicio matemático, porque los médicos usan mucho los números, aunque la gente no lo crea. Si usted tiene con 82% de las actas computadas, que creo que tiene el gobierno de Panamá, la tiene conservada, usted tiene un 67% y Maduro tiene un 30%. El 18% restante, si usted aplica una regla de 3, todos los votos que sean de Maduro llegarían a un 43% y en el caso del Mundo González llegaría a un 55%. Aún así, el Mundo ganaría con un 12%. No había forma, no había forma. Y lo que decidió entonces Maduro fue él mismo apelar, no siendo el afectado, y ustedes vieron quién dirigía el Tribunal Superior de Justicia, una militante del Claro, y Partido cómo lo hizo. Socialista. Del No, mundo. claro. Y ahí se creó una crisis que yo estoy con la posición de Yamadú Orsi, que es el presidente de Uruguay, que no ha reconocido a Maduro, ni tampoco reconoce a Delcy Rodríguez. O sea, ahí debe a un momento determinado haber ya un proceso electoral. Creo que es una discusión que hay a lo interno del gobierno de Estados Unidos. El problema es que en estos momentos Sí. ellos controlan la Asamblea Nacional, ellos controlan Es que todo el el régimen organismo no ha electoral. caído. Ahí Claro, voy, yo- el régimen El no ha régimen caído. no ha caído. No, yo voy- Ellos descabezaron el régimen. Pero ¿qué pasa? Está tan bien articulado que el régimen está funcionando. Yo solamente me recuerdo algo que estaba muy chiquito, pero que lo he leído, cómo siguió el Trujillato Claro. aún después Así de mismo. muerto Usted ha Trujillo. hablado Ahí de que eso. iba. O sea, el poder quedó en manos de los Trujillo, ¿verdad? Y en manos de Balaguer, de todos los que estaban, el anillo y todo. Y fíjense que hasta que no sacan a Ramfi y se van los Trujillo, no se desborona el régimen. Exacto. Tenía ¿Usted el control piensa de la igual, Fuerza doctor? Armada. Sí, por eso yo llamaba la fórmula Kennedy. Porque Exacto. resulta que después del magnicidio de Trujillo, el panegírico lo da Balaguer porque Balaguer oficialmente era el presidente. Casualmente a raíz de las implicaciones que tenía Trujillo con el atentado a Rómulo Betancourt, Sí. él prefirió no estar ni está Exacto. su hermano Negro Trujillo y deja a Balaguer. Balaguer dice ahí, jefe, aquí estamos tus hijos. Sí. Sin embargo, en septiembre, Balaguer le corresponde ir a la Asamblea General, la primera vez que un presidente va, y cuando Balaguer va, dice que la República Dominicana está de un círculo de hierro y comienza a tener enfrentamientos con, tanto con Ramfi, que dirigía la Fuerza Armada, como con todos los demás hermanos de Trujillo, con Radamés, con Negro, etcétera. Hasta que Kennedy sugiere el Consejo de Estado, pero ahí se da la situación. Balaguer se chocaba con Bonelli, eran del mismo partido, era del Partido Republicano de Trey Ureña, y tratando Balaguer de hacer una maniobra de meter preso a 3 miembros del Consejo, ahí apareció una ficha no controlada. Fernández Domínguez, que recupera, Ahí. rescata a estos miembros del Consejo, lo llevan a Palacio y no se lo agradecieron, lo mandaron para España como agregado militar. Así es. Sí. Vamos a una segunda pausa cuando regresemos. ¿Cuál es la opinión particular de cada uno de estos entrevistados en relación a la extracción de Nicolás Maduro por parte del régimen de Donald Trump? ¿Están en desacuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Consideran realmente que ha sido un crimen? ¿Consideran que debe ser felicitado Donald Trump? Después de la pausa vamos a saber qué opinan estos caballeros. ¿Pido? I love you. Ok, atento. Ok. 3, 2. Lo prometido es deuda. Doctores, debemos satanizar a Donald Trump, debemos felicitar su gobierno. ¿Qué piensan ustedes? Yo sé que ninguno de ustedes son injerencistas, al contrario, se formaron
precisamente en una época donde repudiaban encima, ambos son investigadores de la historia y sé que ambos han condenado fuertemente las intervenciones militares de Estados Unidos a República Dominicana. En este caso particular, por favor, en pocas palabras, ¿qué piensan ustedes de esta maniobra del gobierno norteamericano? Yo creo que la historia lo absolverá. Chanfle. Uno, Y el doctor. La soberanía es para los pueblos, no para los gobernantes. Eso se ha manejado muy bien a nivel de analistas políticos de alta política internacional. Ahora hablan mucho de geopolítica. Antes hablaban de política internacional. Es lo mismo. Y la política es igual. Entonces, era un pueblo, es un pueblo que todavía está sufriendo. Es un pueblo que no se merece todo el sufrimiento. Un país que tiene 28.6 millones de personas y 8 millones y algo están fuera y es por razón política y económica, eso parte el alma. Nosotros vivimos una diáspora como Trujillo. Nosotros vivimos ese calvario. Lo vivió Nicaragua y todavía lo vive Cuba. El mundo de hoy no es el mundo de antes. Entonces, la geopolítica, la soberanía de los pueblos, el entendimiento entre los gobiernos, una cosa es los jefes de Estado, los gobernantes, y otra cosa es los pueblos. Cuando un pueblo está en una situación como la que está en Venezuela, cualquier cosa es posible. Aquí matamos a Trujillo. En Nicaragua mataron a Somoza. Entonces, dictadores, de izquierda o de derecha, era un dictador. Era un hombre que está masacrando a su pueblo. Y para una muestra, un botón. Solamente ver cómo están liberando a los presos políticos y cómo hay una gran parte de los presos que dicen que ni siquiera los pueden liberar de las condiciones paupérrimas, horribles en las que están. Y por último, los testimonios de los sobrevivientes. Eso parte del alma. Entonces, todavía, un régimen que está montado, todavía los colectivos en las calles están subiendo videos, están mandando videos de las atrocidades que están haciendo los colectivos. Los colectivos son un aparato paramilitar montado por el mismo gobierno. De represión. Que fue el instrumento que mayor vejación le hizo al pueblo venezolano. De hecho, yo creo que precisamente el golpe de gracia a Maduro fue la efectividad que tuvieron los colectivos al interior del pueblo venezolano, haciendo una coerción, haciendo un maltrato inmenso con el pueblo dominicano, con el pueblo venezolano de a pie, que no se merecía eso. Doctor Ramírez. Hay un personaje del Imperio Sasánida llamado Maní. Decía, usted está aquí o está allá, está el maniqueísmo. Que a veces la Sagrada Escritura aparece cuando dicen que si no están conmigo, contra mí está. Yo no lo veo en ese orden. Yo condeno tanto la gestión de Maduro, que se impuso por encima de la voluntad popular, como el estilo Trump, que no es nuevo. El estilo Trump corresponde al llamado corolario Roosevelt. Hay dos Roosevelt. Este es de Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt. Exacto. No es de Franklin Delano. Exacto. Que él decía, cuando las fuerzas internas de los países no se entienden, me impongo yo. Exacto. Y eso fue lo que, por ejemplo, aquí pasó en el 94, Exacto. entre Peña Gómez y Balaguer. Tuvo que entrar Donald J. Rina, que era el embajador de Estados Unidos, con John Graham, que era de la OEA, y dieron una solución que se benefició del PLD, quien se coló fue ahí. Así mismo es. En este caso, también no creo que debe ser esa la solución, porque primero, Maduro está bien asesorado. En el juicio dijo, yo soy el presidente de Venezuela, en un lugar. Segundo, yo soy un prisionero de guerra. Lo que quiere decir que él quiere manejarse por el Estatuto de Ginebra, no por las leyes internas de Estados Unidos. Y podría suceder que en marzo un juez lo descargue y lo mande para Venezuela. Yo no lo descarto. Todavía en Estados Unidos está ocurriendo que cualquier juez de paz
le fallen contra el presidente, porque aquí estamos acostumbrados al estilo dominicano. Pero su posición, doctor, en relación no, a la condeno actuación de los dos Trump. estilos, condeno los estilos, porque Ok. entonces... ¿Y que usted mañana- hubiera deseado que siguiera todo el mismo camino hasta un momento determinado, que el cuerpo no aguantara más? Lo que pasa es que la misma oposición se ha ido corriendo. El mundo, para mí, ha sido una decepción desde el punto de vista que Es cuando que el mundo no era el líder, no era el Exactamente. candidato, Pero era el María candidato- Corina y no la Fue- permitieron. fue un pero, instrumento. pero resulta que cuando yo llego a la actividad política, y ya tengo ya 45 años cumplidos, el 10 de enero de este mes, 45 años, me dijeron, mire, usted se metió en política, a usted le puede tocar el encierro, el destierro o el entierro. Entonces, si usted se mete en política, usted tiene la vida puesta sobre la mesa. Pero no hablemos del mundo, hablemos de usted. Lo que quiero decir es que si usted aceptó una candidatura... ¿Condena más la actitud de Trump o cómo? O sea, considera que... No puedo justificar eso porque es que después tengo que aplaudirlo. Si lo aplaudo ahora, tengo que aplaudir lo que va a hacer después. Pues yo con gusto lo aplaudo. Y- Mire y- que yo no estoy de acuerdo ya. con la mayoría de las cosas de Trump, pero el hombre es él y sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Y Venezuela sola no hubiera podido salir de Maduro. Aunque tengan que salir de Delcy, que sabemos que es más HP que lo que puede ser el mismo Maduro, sabemos, lo conocemos con mucho, y aunque tiene buenos amigos en República Dominicana desde el punto de vista político, que no han hablado absolutamente nada en relación al tema, Sí. yo pienso que había que salir de él, porque por lo menos simbólicamente eso le da cierto nivel. Aquí dice, la fuente es Geopolaris del 2025, que en Colombia, en este momento, mal contado, hay 2.810.358 venezolanos. En Perú, 1.662.000 y pico. Estados Unidos, 759.600. En Chile, 729.000. En España, 700.000. En Brasil, 675.000. Ecuador, 444.000. Argentina, 197.000. República Dominicana, 125.000. Ok. Y México, 106.000 y pico. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar de aquí en adelante con Venezuela? Olvidémonos de Maduro. Ya. Olvidémonos de Maduro porque es multimillonario, aunque le decomisen parte de su dinero, va a pasar igual que con las hijas de Chávez, que después que se murió Chávez se quedaron en Venezuela, pero todo el mundo sabe que tienen su dinero en Estados Unidos, son multimillonarias, y siempre le pasa a los millonarios que de una u otra manera buscan la manera de resolver la situación. Ahora mismo se le está dando circo al mundo, Trump se lo está dando porque Trump es muy especialista en dar circo, y le está dando circo al mundo. Pero la Venezuela no podrá zafarse del régimen, ellos dicen chavista, yo diría del régimen de Maduro, post-Chávez, ahora Delcy, de Diosdado Cabello, de Padrino, una cantidad de personas, de personeros que sabemos que son nefastos para la vida del día a día del Venezuela, y de otros más que puedan venir, de esos pequeños burgueses que dirijan los colectivos, que tienen un cierto nivel de poder, etcétera. Tendremos que seguir viendo a Venezuela sufrir para no poder desembarazarse de todo esto. Son las 7 plagas de Egipto que le ha caído a Venezuela. Bueno, yo parto de dos supuestos. Supuesto uno, que el juez no mande a Maduro otra vez para Venezuela, ¿verdad? Ajá. Y se coja más de 6 meses el proceso. Ya a los 6 meses, si se respeta la Constitución, Delcy debe irse, por la Constitución venezolana establece que si el presidente no tiene 4 de los 6 años de mandato, si pasa de 4, lo completa la vicepresidenta, pero al no tenerlo, tiene que elegirse un nuevo presidente. Pienso que ellos están haciendo un plan viejo, ese plan no es de ahora. El plan era empezar reformando el Consejo Nacional Electoral, reformando el Tribunal Superior de Justicia, haciendo elecciones municipales, después estaduales, ellos tienen estado, que son las provincias, Sí. y finalmente concluirán con una elección presidencial. Creo que es el cronograma que ellos van llevando, aunque Delcy... Pero ¿quiénes ellos? fíjense que Trump... ¿Donald Trump?
dice que es el presidente Por en eso le digo, o funciones. sea, ¿quién? Y En en la la Casa Blanca. en la práctica, estas dos medidas no son de la hechura de Delcy. Claro. O sea, la cantidad de los 50 millones de barriles de petróleo no es una decisión de Delcy, es una decisión de Trump. Claro. Y la decisión de la liberación de presos políticos tampoco es de ella. Claro que no. Por lo visto, ella está con el brazo doblado y alzado, diciendo un asunto, como decía ahorita con el tema de Maicinicú, y haciendo otra. De hecho, Marco Rubio decía, no me voy a llevar de lo que ella diga, sino de lo que ella esté haciendo. Y hasta ahora, Trump se siente muy complacido Porque ha sido obediente. con todo lo que ha estado haciendo Delcy hasta ahora. Y el doctor Gotro, ¿qué piensa? ¿Qué puede pasar? La situación de Venezuela está en un suspenso inmenso. La operación quirúrgica que se hizo para llevarse a Maduro fue Así lo exitosa, pero lo único que hizo fue descabezar el régimen, pero el régimen sigue funcionando. O sea, quitamos el ¿Qué? tumor, pero las metástasis están ahí. Ajá. Entonces, aparentemente, todo indica que lo que se está evitando es un derramamiento de sangre, un gran enfrentamiento. Que si no lo resuelven, yo creo que en menos de 2 meses, si no lo resuelven, en Venezuela va a haber un enfrentamiento, va a haber una guerra civil completa. Porque ya el régimen tiene grietas. Ya militares de castas medias y bajas no están de acuerdo. De hecho, dicen que hay muchos de los colectivos que han entregado sus armas y que saben que al régimen le quedan días, semanas. Entonces, aquí puede pasar lo mismo que pasó con los Trujillo. Hubo una serie de gente que después, de hecho, dicen que parte de los grandes militares y de la familia de los militares trujillistas apoyaron a Juan Bosch y votaron por Juan Bosch porque le tenían miedo a Viriato Cívica, Fiallo. sí. Entonces, en ese sentido, o ellos se reinventan o hay una lucha fratricida. Y en esa lucha fratricida, yo creo que ahí los venezolanos se fueran. Los venezolanos que ya tienen más de 15 y 20 años y que tienen recursos y que ya están hastiados y han perdido el miedo, yo creo que van a meter el todo por el todo. Ahora, yo no creo que este régimen se quede. Yo no creo que este régimen se reinvente. Y yo no creo que jamás Maduro pueda volver a Venezuela. Yo no creo, de hecho, yo pienso que a Maduro fácilmente, donde quiera, le pueden regalar una bala de plata. La garantía de él es que está bajo la égida del gobierno norteamericano. ¿Han escuchado ustedes la teoría de que lo que hizo a Donald Trump dar el paso fue el hecho de que en Venezuela se estaba combinando todo lo que es la oposición mundial en contra del status quo norteamericano, que de una u otra manera los chinos, los rusos y los cubanos con menos fuerza desde el punto de vista de ejecutar cosas, pero sí de la presencia, tanto militar como a nivel médico. Una gran cantidad de médicos cubanos están siendo explotados en Venezuela, porque en Venezuela se le pagaba al gobierno cubano, y el gobierno cubano a la vez le pagaba $1.000 Donde quiera, sí. a los médicos cubanos, o sea, explotados por su propio país, por su propio gobierno, por su propio régimen, lamentablemente. Pero hay una cantidad enorme de médicos cubanos en Venezuela. Entonces, se dice, dentro de todo lo demás, que precisamente el hecho de que confluyera Rusia, China, Cuba, todo lo que Irán. para Estados Unidos, Irán, todo lo que para Estados Unidos se convierte realmente en una amenaza. Y Colombia de al lado, Entonces, tocando el tambor. hizo que Donald Trump tomara la iniciativa. Y sabremos luego, porque la historia es así. Pero me gustaría que, porque yo creo que el director nos robó tiempo, nos está diciendo la seña de que nos quedan 2 minutos. No me gustaría terminar este programa sin que ustedes enviaran un mensaje de aliento a esos venezolanos que están aquí, pero a muchos que están fuera. Me ha tocado entrevistar, tengo muchos colegas y amigos en Venezuela que los he entrevistado, médicos, profesores, etcétera, que nos siguen a través del internet.
y me gustaría que le dejaran un mensaje de aliento a esos venezolanos que están hoy por el mundo de una manera forzosa, y aunque sabemos que el mundo ya no tiene fronteras, aunque los gobernantes insistan en querérsela colocar, pero es difícil. Es difícil. Me imagino que conseguir la harina pan, que ya la consiguen en el país, al inicio no la conseguían para hacer sus Déjamelo a mí. cosas. Yo más que aliento, yo le voy a decir a los venezolanos que se arrechen, que ellos ya han pasado una experiencia enorme. Han demostrado que son sobrevivientes. Son 8 millones de venezolanos que están afuera. Que recuerden la situación mundial. El péndulo de la historia se está moviendo hacia la derecha. Ahí está Argentina, ahí está Chile, ahí están otros países que están teniendo un despertar. El mismo fenómeno de Donald Trump es un fenómeno político. Entonces, la izquierda ha fracasado. Eso está claro. Los numeritos no le dan. Yo creo que Cuba ya tiene las galletitas puestas en el horno. Y Nicaragua también. Los venezolanos que se arrechen. Que usen todo el poder, todo el valor, gloria al bravo pueblo. Y que ya es la hora. Que no permitan que este régimen juegue con ellos. Que ya hay demasiado sangre. Murieron demasiado en el licoide. Han muerto demasiado en Charallave. Han muerto demasiado en las cárceles. Y ya está bueno. Y el mundo, y principalmente Latinoamérica, está con los venezolanos que sufren. No está con la soberanía, no está con el régimen. Ya eso se agotó. Ya está bueno. Doctor Ramírez. Bueno, telegráficamente, la historia es una gran maestra. Y aquí Bosch subió al poder 1 año y 9 meses después de la muerte de Trujillo. O sea que la esperanza de que Venezuela vuelva a la democracia está ahí. Está ahí. Hay que continuar. Muchísimas gracias. Y entonces, programas como estos no se dan todos los días. Queríamos enfocar el tema desde el punto de vista de 2 profesionales, 2 científicos, 2 escudriñadores de la historia y 2 personas que de una u otra manera le duele lo que ha pasado. Uno, por sus vivencias políticas al lado del profesor Juan Bosch, el doctor Joaquín Alberto Ramírez, y el otro, porque además de que dice que Venezuela es su segunda patria, precisamente además tiene 2 hijos dominicos venezolanos. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y que haya permitido arrojar luz. De aquí en adelante investigue, indague, no se sirva lo que los demás le quieran servir. Haga usted sus propios análisis, discutan cosas, algo más que hablar de los reggaetoneros, hablar de cosas que tal vez insulsas, de cuántas cirugías estéticas se ha hecho fulanita y de que si fulanito de verdad tiene SIDA, que lo dijo, pero que no lo parece. Elevemos el debate y creo que nosotros que hemos tenido en Venezuela un gran apoyo para República Dominicana y hoy de una u otra manera estamos haciendo lo propio. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que saber qué está pasando en nuestra región, señores. Es nuestra área de influencia, de incidencia. Hablamos en la misma lengua, pensamos de la misma manera, sentimos de la misma forma y no nos conocemos. Le dejamos la tarea. La próxima semana de nuevo, y entonces, no nos olvidemos, iniciamos un año con muchos retos, con muchos cuestionamientos, pero también con muchas oportunidades. Porque tal vez otro que haya estudiado menos que usted, pero que tenga más necesidades, pueda salir adelante. Deje a su hijo cosas importantes. El dinero se va. Déjele valores. Déjele oportunidades y deseos de luchar y de ser cada vez mejores personas. Buenas noches.